Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La cultura de paz, compromisos de la radio comunitaria. En el boom de la inmediatez de la información, el habla sigue siendo un canal de expresión, toda vez que incluye la emotividad de lo que se dice. Es de vanguardia porque conserva la legitimidad y representatividad de quienes interactúan con propósitos afines. La palabra hablada ha sido por antonomasia voz y presencia de los individuos, comunidades y sociedades en general. Es mediante la palabra que se comunican percepciones, experiencias y aspiraciones. De esta manera, el desarrollo de la misma y con propósitos bien definidos ha derivado en canales sistematizados de comunicación e información. Con la tecnología radiofónica se inaugura una forma eficiente de interlocución, injerencia y participación entre quienes han tenido y quienes han carecido de asistencia a los acontecimientos de la historia humana. Es la radio un vínculo real y concreto, pues acorta distancias y coadyuva a conocer y comprender diferencias, virtudes, cualidades y necesidades de las comunidades y sus integrantes. Consecuentemente, la radio ha sido una alternativa eficaz y hegemónica de exposición, manifestación de voluntades e intereses comunitarios y de fortalecimiento de identidades, pues las coloca en la competencia social. Incorpora y amalgama comunidades y sociedades, pues ha transitado de ser un canal expositivo a ser un actor social en disposición para el diálogo, declaración, concertación, tolerancia y mediación para la paz. Hoy, en el Día Internacional de la Radio, tenemos un programa especial. Desde Colombia está con nosotros el comunicador social Tito Ballesteros López. Acompáñanos. Hola a todos y a todas, gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy es 13 de febrero y estamos de manteles largos, festejando un aniversario más del Día Internacional de la Radio. Por ello quiero felicitar antes que nada a los fundadores de esta radio comunitaria, nuestros compañeros, la directora Rocío Román y el subdirector Alejandro Reyes. Una doble felicitación para ellos en este día tan simbólico, así como a todas y a todos nuestros compañeros de la familia en esa radio 97.3 FM. Un saludo también a Gustavo Jafat, que se encuentra del lado de los controles en cabina y que hace posible la transmisión de este programa. Esperando que se encuentren todos muy bien en su casa, resguardándose de este problema de salud. Y como les acabo de comentar y como pudimos escuchar en nuestra cápsula de inicio del programa, nos habló de la trascendencia que tienen los medios de comunicación y, por supuesto, el de la radio en la construcción de paz. Por ello tenemos hoy un gran especialista en la materia de medios de comunicación, pero sobre todo un gran constructor de paz. Por cierto, quiero mandarle un saludo a Noé Colín, que es la voz de las secciones de este programa. Y desde Colombia nos acompaña un comunicador social, un especialista en gerencia de la comunicación organizacional, es productor, investigador, coordinador y coautor de diversos libros. Uno de los más recientes, Viva la Radio, Mutaciones Culturales de lo Sonoro, y Enseñar y Aprender la Radio en América Latina, Radiografías de este Presente, publicado en el 2019, entre otros. Además de ser impulsor del proyecto Radios de América,
formador de radio en países de las Américas y también es docente. Y estamos hablando de Tito Ballestero López, que el día de hoy nos acompaña desde Colombia y tenemos el enorme gusto de que haya aceptado nuestra invitación para poder estar aquí. Bienvenido a tu casa en esa radio 97.3 FM, Tito. Pues querida Verónica, un atento saludo a la distancia y todo lo contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad que me brindan de poder estar en esta radio comunitaria. Mi estimado Tito, pues vamos a entrar en materia y agradecerte antes que nada y también felicitarte porque tú eres un gran propulsor de la radio en toda América Latina y justo el día de hoy el poder compartir el Día Internacional de la Radio en este festejo en nuestra radio es para mí un gusto poder festejarlo y poder platicar de este tema tan importante, el de la cultura de paz como un compromiso de las radios comunitarias. Tito, estamos viendo que en tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo hoy en día, donde la información nos llega por todos lados, nos llega a todas horas, de diferentes formas, y que de alguna manera tenemos ese acceso a través de los medios electrónicos. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué papel juega la radio en estos momentos de crisis mundial? Bueno, históricamente la radio ha servido para educar, entretener, informar y digamos que uno de esas funciones, como es la de informar en los tiempos de pandemia, en un inicio cuando conocimos este fenómeno, pues realmente los medios, casi que su única agenda en los primeros 2 meses quizá fue el tema del COVID. Se desplazaron casi que todas las demás áreas. O sea que la radio, digamos, ha cumplido con esa tarea de informar, pero también, digamos, ha acompañado a las audiencias en los momentos de dificultades. Sin embargo, yo creo que cuando se trata, que si la radio se reduce al tema de la información, pues estaría cumpliendo una de sus funciones. Pero la pregunta es, en los tiempos que corren, ¿las funciones de la radio son esas? ¿Deben ser otras? ¿Habría que ajustarlas desde el primer momento en que nace la radio hasta nuestros días, 100 años de radio? ¿Las mismas funciones? ¿Podrían haber otras? ¿Y qué pasa si la radio se dedica, como lo ha hecho y lo ha hecho bien, a los temas de las informaciones y resulta que las personas se están informando por medios distintos a la radio misma, como son las redes sociales? Entonces, ¿cuál es el valor que tiene la radio cuando informa lo que otros han informado? De hecho, un periodista radiofónico normalmente suele decir que está muy bien informado porque ve la radio o porque ve la televisión y ha quedado muy bien informado o porque lee la prensa. Y se dice que ha quedado bien informado y va a su emisora local a informar lo que otros ya informaron. Ha sido un círculo de informaciones en donde todos bebemos de las mismas fuentes. Cierto. Y entonces no es que la información esté mal, claro que no, está muy bien, pero si la tarea de la radio en tiempos de pandemia se circunscribe a la sola información, pues flaco favor de alguna manera, porque si otros medios están anticipando esas informaciones, entonces a mí me parece que es una función que la ha venido cumpliendo y cumpliendo bien porque la gente necesita informarse, ¿cierto? Y eso es así. Y porque además la radio goza de una credibilidad, también es así. Pero me parece que se podría pensar también en si la función es solo informativa, pues me parece que la radio estaría alejándose un poco de las necesidades actuales. Sí, creo que tienes razón en eso, Tito. Es algo que tendremos que reflexionar si realmente estamos cumpliendo esa función. Fíjate que cuando estaba investigando quién iba a ser mi invitado especial del día de hoy, leí por ahí algunas cosas de lo que has investigado. Y en algunos artículos que pude leer por ahí rápidamente, hablas muy especialmente de la radio comunitaria, que juega un papel trascendente e importante en la actualidad en la construcción de paz. Platícanos desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante el papel que juega en este punto que acabamos de comentar? Cuando la radio no nace siendo comunitaria, la radio nace siendo comercial.
Sí. Pues las grandes empresas crearon las radios como modelos de negocio que sostenían sus, digamos, sus chequeras o sus emprendimientos. Eran negocios. Con el paso del tiempo, quizás sobre los años 80, aunque con Sutatensa se abren las radios mineras en Bolivia una, digamos, una visión distinta al modelo comercial, y entonces empiezan a aparecer una serie de experiencias radiofónicas que se van recostando a la orilla de la comunidad y tomando partido por las comunidades. Y así fueron naciendo distintas radios en la región, educativas, mineras, escolares, juveniles, infantiles, distintas ideas universitarias. Pero ya en la década de los 80, digamos, el fenómeno de la radio comunitaria ya era masivo. Y es así como las legislaciones en América Latina, hoy en día en 21 pues ya las reconocen a muchas de ellas y las llaman por su nombre, comunitarias. En toda la región se entiende que una radio comunitaria es una radio que hace una apuesta por la comunidad. Pero si se trata de definir qué es una radio comunitaria, hay distintas definiciones, pero el fondo es el mismo, es el establecer un punto de encuentro con la comunidad para servir a la comunidad. Entonces se desnaturaliza una radio comunitaria que quiere parecerse a una comercial. Se desnaturaliza cuando quiere ser universitaria y se desnaturaliza el locutor de la radio comunitaria cuando cree que va a la radio y empieza a asumir unas funciones como si fuera un medio comercial. La diferencia entre los medios, que es bien distinta de unos a otros, es que todos los medios tienen una razón de ser y se supone que los medios comunitarios tienen una apuesta por la comunidad. Y esas han venido migrando en el tiempo, han venido cambiando en el tiempo. Pero lo comunitario no es nuevo, lo comunitario existe desde hace mucho tiempo. El asunto está en que mientras las redes sociales se ocupan de las necesidades de las personas y permiten conversaciones allí en las redes, muchas radios aún siguen presentando informaciones. Entonces lo comunitario está en hacer la apuesta, pero no es informar a la comunidad que el camión de la leche viene. Eso no está mal, pero ya se hizo en su momento. Lo comunitario implicaría escuchar a las audiencias. Y la preocupación no está en si las audiencias escuchan a la radio, sino más bien si la radio escucha a las audiencias. Por eso la preocupación principal es acompañar a la audiencia en su preocupación. Si hay un problema de seguridad en el sector, entonces no solo se trata de denunciar y de decir en el micrófono, hay un problema de delincuencia en la calle tal. Hasta ahí hay una información, pero la transformación y el diálogo social pudiera ser si la emisora se traslada a esa zona oscura, emite desde allí, evidencia desde allí y resuelve un problema local gracias a los micrófonos de la radio. Y entonces la siguiente noche, en la calle oscura, podrá haber un asunto de seguridad que permita estar más tranquilo en ese sector. No es solo denunciar, no es solo decir, están robando en el sector tal, es ir al sector, tomar al sector, vivir en el sector, hablar con la gente del sector, hacer acuerdos con el sector y entonces incidir en el sector. Y esa incidencia tiene que ver con todo, con la paz, con la alegría, con la fiesta, con los niños, con el uso de drogas, el microtráfico, la violencia familiar, en fin. Me parece que un nuevo sentido. Si no nuevo, por lo menos sería lindo masificar la idea de una radio que se inserta en la sociedad, no que informa a la sociedad, aunque informar, por supuesto, que no está mal. Claro, y creo que esa parte que comentas ahorita es justamente el compromiso social que debemos de adquirir las radios comunitarias. Es trascender más allá de la información. Y creo que es un punto importante lo que nos has señalado y que nos has compartido. Estoy totalmente de acuerdo en lo que nos estás comentando, Tito. Y es una tarea, Verónica, que se puede hacer apoyados en la comunidad. No hay que inventar nada. Simplemente, o bueno, el locutor establece una necesidad, una urgencia local que se la cuenta a la comunidad. Él no tiene que inventarlo. Y entonces, frente a esa urgencia, la resuelve con la comunidad. Entonces tenemos la cancha de fútbol que está deteriorada.
pues hacemos desde allá la transmisión el próximo fin de semana, organizamos un partido de fútbol, vemos esa realidad, le ponemos la lupa, amplificamos ese vacío que hay social y entonces buscamos un acuerdo entre las juntas de acción comunal y la alcaldía local para recuperar de alguna manera ese espacio. Ese es un liderazgo radiofónico. Claro. Que no necesariamente se queda en un programa de radio. Hoy vamos a hablar de las canchas, de los estadios de fútbol que están en mal estado. Tenemos 3 invitados y todos hablan. ¿Pero qué se resuelve? Cierto, tienes toda la razón. Bien, les recordamos que también nos pueden encontrar en nesaradio.com, nesaradio.org.mx. Pueden descargar nuestra app portátil en estas páginas de internet y nos pueden escribir, dejar sus comentarios, cualquier otra inquietud que tengan a través de la página oficial de Facebook en esa radio 97.3 FM. Comunicarse con nosotros a cabina al 5522-280133. Y me voy a permitir dejarles un número exclusivamente para mensajes de WhatsApp, donde queremos interactuar con ustedes para retomar las inquietudes, como lo dice Tito, en este momento en el 5523-132534. Tito, como sabes, tenemos que hacer un corte de estación. Regresamos en breves momentos para seguir hablando del compromiso que tienen las radios comunitarias en promover la paz social. Regresamos en breve para seguir festejando el Día Internacional de la Radio. Muchas gracias por estar y quedarse a festejar con nosotros y con Tito Ballesteros López, que nos acompaña desde Colombia en este aniversario del Día Internacional de la Radio, que además se está cumpliendo 100 años de hacer radio en el mundo, con el tema Cultura de Paz, un compromiso de las radios comunitarias. Así como ha estado evolucionando el mundo, Tito, y como evoluciona todo, las radios también tienen la necesidad de irse transformando, de estar en esta evolución. ¿Crees que la radio tiene cierta resistencia a su sostenibilidad? Digamos que la radio como dispositivo tecnológico desde su nacimiento, pues obviamente ha venido evolucionando. Pues conocimos la radio en principio de onda corta, luego tuvimos la radio de AM, a la radio de AM cabalgó sola con la oralidad y la música durante mucho tiempo. Y ya por 1970 se empieza a masificar en todo el continente una hermana que le van haciendo en el camino, que es la frecuencia modulada. La FM entonces se queda con la música, la AM se queda con la oralidad, la AM se queda con unos equipos que van quedando justamente en desuso y la AM va abrazando a las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, los aparatos. Las cabinas de radio se van transformando, la industria musical se impulsó con la FM. Hasta el año 2000 las dos hermanas se repartieron, digamos, esa carga de contenidos. La AM se quedó de alguna manera con la oralidad y la FM con la música. Ese es un resumen mal hecho, largo. Y luego, para el año 2000, con el advenimiento de Internet, con la irrupción de la web, aparece una nueva hermana que es la radio en línea. Una radio que 21 años después de su aparición, pues aún no encuentra como un acento, pero lo cierto es que hoy tenemos esas 3 aristas que no conocíamos en el pasado. Y a eso se suman también los cambios tecnológicos, las apropiaciones de las herramientas, y la radio ha venido, digamos, dando pasos en ese sentido. Si uno evalúa los contenidos de la radio, realmente son los mismos. Digamos que el boom de la radio, cuando nace en los años 20, 30, pues nace haciendo programas, vienen los radioteatros, luego aparecen los noticieros, los informativos, los magazines, programas de humor, en fin, de la mañana. Si uno mira en los últimos 30 años, aparte de la aparición de Internet, los programas siguen siendo lo mismo. En la radio tenemos personas que hacen programas, van en la cabina, saludan al locutor, hacen un programa, luego salen, entran otros y salen. Es una suma de programas. Digamos que la radio ha usado los dispositivos tecnológicos, pues claro que los ha usado. Y de hecho el tema de la pandemia pues ha hecho que muchas personas que no se acercaban a esa forma de comunicación lo estén haciendo. Y de alguna manera la pandemia, que físicamente aisló, convirtió las casas en lugares de trabajo.
Entonces son casa, trabajo. Los arquitectos tendrán que pensar en el futuro, cómo hacer las casas del futuro, porque tendrán que tener espacios para el trabajo. Mucha gente tiene que acomodar las casas para los trabajos. Y eso no existía. Entonces las casas se convirtieron también en cabinas de radio. Entonces vamos a tener casas, cabinas. La pandemia sí que alteró de alguna manera a los medios de comunicación en toda su dinámica. Y me parece que no fue la radio la que por voluntad propia hizo algunos cambios, sino fue justamente el adelanto del futuro, porque la pandemia aceleró el futuro, obligó a la radio, como a todos los medios y a todos nosotros, a a todos, pues nos obligó a hacer actividades para las que no estábamos no listos, sino que no habíamos pensado. Entonces creo que la radio ha hecho lo que ha tenido que hacer, ha transitado, pero ha sido un tránsito lento, me parece. Siento que ha sido así. Y disruptivamente grandes cambios, pues no es que la radio, digamos, los haya hecho. Creo que la pandemia definitivamente empujó a la radio a un escenario al que ella quizá iba a llegar en el futuro, pero lo aceleró. Sí, creo que eso nos empujó a repensar cómo tenemos que ver a la radio de manera inmediata, ya ni siquiera en el futuro. Y si bien las radios comunitarias tenemos el compromiso de promover ciertas temáticas en este tiempo de pandemia, también tenemos el compromiso social, como lo comentaste al inicio, de ir al punto donde surgen los conflictos y ayudar y contribuir al problema. Y esto también nos ha impedido de alguna manera llegar a esos puntos, porque pues todos encerrados también hay que repensar lo que estás comentando. Creo que nos estás haciendo una muy, muy buena reflexión y también me gustaría que me pudieras comentar, Tito, ¿crees que se pueda combinar el tema de la sostenibilidad con los objetivos que persiguen las radios comunitarias? Bueno, cuando se habla de sostenibilidad, un discurso ya instalado es el discurso de la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad cultural, y hay otros tipos de sostenibilidad. Algunos autores están la sostenibilidad política, en fin. Entonces, si hablamos de la sostenibilidad económica, o sea, de la caja registradora, pues efectivamente la pandemia ha hecho que muchas emisoras vayan apagándose, porque las emisoras vivían o viven de un aliado que fue fundamental desde el nacimiento mismo de la radio, como es la publicidad. Sí. Pero ese amorío, ese contubernio, esa relación de la radio con la publicidad se ha venido apagando con el tiempo. ¿Por qué? Pues las razones son varias. Una de ellas es porque un anunciante, ¿para qué quiere estar en la radio y pagarle a la radio como intermediario si él puede estar en una red social que puede ser más potente que la radio? Porque esa red social puede llegar a muchos lugares a los que la radio convencional no llega. O sea, la radio de AM puede llegar hasta cierto punto, lo mismo la FM, pero una publicidad puede ser más global, incluso puede ser mucho más directa, entonces el intermediario desaparece. La radio intermediario desaparece y el anunciante, que es una droguería, pues puede ir directamente a una red social y desde allí anunciarse. O por qué no, él mismo puede tener una radio, o él mismo puede diseñar un sitio, o él puede diseñar un podcast, o él puede diseñar un canal en YouTube, o él puede hacer el medio de comunicación. Entonces, y cada vez, claro, con el tema de la pandemia, al cerrar una droguería, por ejemplo, la droguería de dónde adquiere recursos y si no tiene recursos, ¿dónde va a promocionarse? Entonces, la radio, en términos de lo económico, hay que reconocer que el modelo de negocio de lo que se llama hoy radio es un modelo en crisis en términos de lo económico. Sostener una emisora hoy es cada vez más difícil. Llámese la emisora que se llame en términos de lo económico. Por eso, justamente la radio está llamada a repensarse en lo económico para poder sobrevivir. Si no hay recursos, simplemente no puede haber radio. Es sencillo. O sea, si bien es cierto, la radio puede hacer que no se quiera enriquecer, pero sí necesita dinero para pagar los servicios, para pagar los empleados. Si eso no está, ¿cómo se puede hacer la radio?
y por eso está llamada a repensar todo el asunto económico. Y justamente atendiendo esa circunstancia, pues muchas emisoras han migrado a modelos de negocios distintos. Es así como hay radios que tienen una carpintería, hay radios que venden helados, hay radios que venden hielo, hay radios que tienen zapaterías, hay radios que tienen un modelo económico alternativo y es lo que se llaman también los colectivos. Entonces, si la radio se apoya en colectivos, en diferentes formas de entender la radio podría abrirse a nuevas posibilidades. Pero cuando se habla de radio, normalmente los que hablan son las personas vinculadas a la radio. Y cuando uno habla con personas de radio sobre la radio, con toda seguridad van a salir ideas muy parecidas. Entonces vivimos en una conversación en donde nadie se quiere bajar y damos vueltas, pero si en una de esas vueltas nos paramos y entran 3 abogados, 2 ingenieros, un economista y nos subimos otra vez a la conversación, allí podría salir una nueva idea. ¿Por qué? Porque nos dejamos alterar de otras formas de pensamiento. Yo creo que esa es una necesidad. Tenemos que pensar en que otras personas vengan a la radio para que nos den nuevas ideas. Porque de lo contrario, repito, seguiremos con aquella frase donde el periodista se levanta a las 5 de la mañana, ve la televisión, escucha la radio y se va a su periódico a informar y a buscar las noticias que escuchó en la mañana en los otros medios. O sea, seguimos hablando más de lo mismo. Sí, tienes toda la razón. Eso es parte importante, incluso que es el tema que quisiera que abordáramos, el de la innovación. Bien, ahora los invitamos a que nos acompañen a nuestra sección de efemérides. Hoy es un día muy especial para todos, fundamentalmente de los quienes convergemos en las radios. Sigan sintonizando la libertad de expresión. Esta es la sección Efemérides de nuestros derechos. Principios del siglo XX, Alexander Graham Bell logra la transmisión de la voz humana, cuestión que originó el comienzo de la radio. 1920, en Buenos Aires, el médico Enrique Susini llevó a cabo lo que fue considerado en el continente el primer programa radial dirigido al público. 1921, en Monterrey, México, Constantino de Tárnava realiza las primeras transmisiones radiofónicas. 13 de febrero de 2012, se adopta por la UNESCO como el Día Mundial de la Radio. 2015, la UNESCO promueve la libertad de expresión con un proyecto radiofónico cuyo propósito es mejorar el diálogo intercomunitario, llevar información a poblaciones remotas y colaborar en la educación y construcción de paz. 2021, la UNESCO invita a celebrarlo en 3 subtemas: evolución, innovación, conexión. Estamos en Senderos a la Paz. Participa con tus comentarios. Puedes dejarlos en nuestra página de Facebook de Nesa Radio 97.3 FM o bien llamando a cabina al 5522-280133. Continuamos con Tito. Quisiera que pudiéramos hablar un poco cómo puede beneficiarse la sociedad de los contenidos que ofrecen las radios comunitarias. Claro que si estamos hablando de cambios que de manera obvia existen en esta evolución que estamos viviendo tan rápida, tan acelerada, pues la radio también tiene que ir cambiando a la vez. ¿Cómo podemos las radios comunitarias evolucionar manteniendo esos espacios que promuevan la paz social sin perdernos en ese mar de información que existe de violencia, Tito? Pues yo creo que una buena forma es justamente organizar la casa por dentro, realizar los objetivos del medio de comunicación. Siempre es sano saber cómo estamos haciendo lo que tanto amamos. Por eso preguntar justamente a la comunidad a la que llega la radio cómo sienten la radio, en lugar de seguir haciendo programas y más programas y más programas. Es preguntar si la gente realmente está sintiendo un compromiso del medio de comunicación o si el medio está respondiendo a esas inquietudes. A mí me parece que lo que habría que hacer, una de las necesidades básicas, es hablar menos, pensar más, reflexionar un poco, si es necesario poner
la radio en una pausa musical o lo que sea, y de alguna manera ir dándole la vuelta a los contenidos de acuerdo a cómo está cambiando la sociedad en la que vive la emisora. Por eso, plantear los programas con la comunidad, salir más a la calle, hacer asambleas comunitarias, hacer transmisiones desde distintos puntos, llevar personas a la radio, hacer más emisoras, más radio en vivo, tener más participantes, menos oyentes, más gente que se quiera involucrar en los procesos de las emisoras. Yo creo que la gran tarea es sentarse a pensar lo que se está haciendo. Sí, creo que puede ser una muy buena fórmula. Verónica, es que a veces la producción diaria no nos permite pensar. Y hacemos, y hacemos, y hacemos. Y viene el programa de las 8, luego el de las 9, el de las 10, el de las 11, el de las 12. Se vuelve monótono. La música, y sigue, y sigue, y sigue. Y a la gente la siguen matando, la siguen violando, la siguen asesinando, la siguen robando. Y los programas siguen, y siguen, como si nada pasara. O sea, es una radio por momentos ajena a la circunstancia que pasa sobre su nariz. Y a mí me parece que ahí es donde la radio podría ser más incidente, claro, más preocupada, tomar más partido. Porque es que pasar música realmente termina siendo, si la gente tiene la música en su casa, eso era en los 80s. Una persona decía, bueno, paso la música en la radio y era exclusiva. Pero una emisora musical hoy una emisora musical, bueno, listo, cada quien tiene sus argumentos, de acuerdo, y habrá el entretenimiento, pero, o sea, la gente realmente sintoniza una emisora para escuchar música. Yo me pregunto, o sea, habría que mirar para qué están escuchando nuestra emisora, o para qué la estamos haciendo. Ahora, 24 horas, 12 horas, ¿vale la pena? ¿Repetimos, no repetimos? Parece que es sentarse a reflexionar sobre lo que se está haciendo. Sí, tienes toda la razón. Bien, es momento de irnos a otro corte de estación. Los invito a que sigan con nosotros en esta gran reflexión que nos está ayudando a hacer Tito Ballesteros desde Colombia en este Día Internacional de la Radio. Sigan sintonizando la libertad de expresión. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esa radio 97.3 FM, festejando con Tito Ballesteros López el Día Internacional de la Radio, con el tema Cultura de Paz, un compromiso de la radio comunitaria. Tito, hace rato me decías que nos vemos en esa necesidad las radios, no solo las comunitarias, sino cualquiera, en este constante cambio de podernos ir adaptando. Y hablabas de algo de innovar. Platícanos, ¿cómo las radios han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo un medio accesible en todas partes y a toda hora? De esa importancia que tenemos, platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tienes una vasta experiencia en ese sentido y me gustaría escuchar. Para el caso colombiano, por ejemplo, esa tarea de la radio, que digamos, trasciende en el sentido en que el grupo, en ese momento el grupo guerrillero de las FARC, cuando entra al acuerdo de paz con el gobierno nacional, dentro de los puntos del acuerdo, 10 puntos, creo que eran 10 puntos, no recuerdo el dato exacto, estaban relacionados con el tema de la radio o de los medios de comunicación y dedicaban varios apartados a hablar de la radio. Y dentro de esos puntos, las FARC pedían al gobierno nacional alrededor de 31 emisoras, eran las que se habían aprobado en su momento, para que sirvieran al grupo guerrillero y esas emisoras pudieran ser instaladas en Colombia para que las personas que estaban en el proceso de reinserción pudieran hacer uso de los medios de comunicación. Entonces eran emisoras administradas de alguna manera por el gobierno, pero puestas al servicio de las comunidades en donde los grupos guerrilleros eran muy fuertes, para que ellos siguieran de alguna manera teniendo una voz política quizá, pero pudieran usar la radio en beneficio también, pues digamos, de ese proceso de reinserción o vuelta a la vida civil. Eso para decir que es un cambio importante, disruptivo de la radio, porque
Si bien es cierto, se habla de la televisión o la prensa, pero es la radio el medio que dentro de los acuerdos de paz se pide para que pueda impulsar este tipo de iniciativas. Entonces, aquí me parece que se le está dando un valor enorme a la radio, se le está Claro. considerando que tiene un peso específico Social. potente, y entonces dentro de los acuerdos queda escrito que tendrá unas emisoras. Eso parece que es un cambio, más que un cambio importante, es para reconocer en Colombia la fuerza de la radio. Si no fuera así, el grupo guerrillero no lo habría pedido. Claro. Quizá eso no conteste la pregunta, pero sí me parece que es importante señalarlo, porque aún en 2020 se piensa en la instalación de esas emisoras porque refuerzan la idea comunicativa del entonces grupo guerrillero, o por lo menos le dan la posibilidad a la población de escuchar una voz distinta a la voz ya instalada. Y eso es muy válido porque demuestra no solo la potencia, sino la pluralidad de la radio. Y entonces hace una radio que escucha voces distintas a las que la radio comunitaria quiere circular por su misma frecuencia. Sí, y eso de alguna forma innova y da el impulso justamente a las voces ciudadanas, a la voz social. Qué interesante esto, fíjate que desconocía y qué bueno que y se le dio la importancia a la radio desde esa petición que hicieron. Qué interesante lo que nos comentas. Y no solo eso, porque si tú miras desde 1947, cuando nace Sutatensa, es una emisora dedicada al tema educativo. Después, en los años 80, si mal no estoy, 90, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, o mejor, si el Ministerio de Comunicaciones le entrega al Ministerio de Defensa una serie de emisoras, creo que son alrededor de 25 o 34 emisoras a la policía, un número parecido al ejército y otras a la marina un menor número, 5 o 6, realmente no tengo claras las cifras, pero si sumamos todas, ejército, policía y marina, sumarán 100 radios. O sea, son radios colombianas adscritas al Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Pues porque la radio sigue siendo muy importante en este país y porque la radio sigue teniendo esa potencia. Y luego viene la aparición de las radios universitarias, también tienen una explosión muy particular. En Colombia hay una red de radios universitarias. Entonces, si sumamos la educativa de Sutatensa, única en su momento, lo del Ministerio de Defensa, único en su momento, porque tener 100 emisoras adscritas a un Ministerio de Defensa, pocos países. Colombia sería uno de los pocos, yo no sé si el único, pero por lo menos en América Latina no existe una red tan potente como la que está presentando Colombia desde hace ya casi 30 años. Y luego, bueno, la irrupción de las radios universitarias en toda la región, pero también en Colombia, por supuesto, un crecimiento en la red de radios universitarias colombianas. Hay alrededor de 81 emisoras en este momento que pertenecen a la red. Otras no pertenecerán, pero hay 81 emisoras asociadas, no es un número menor, y eso también habla entonces de ese crecimiento que ha tenido los micrófonos en Colombia. Qué interesante el desarrollo de la radio en tu país. Aquí estamos en otra postura y creo que pues se van avanzando y el reconocimiento que hace algunos años apenas le dan a las radios comunitarias, aún nos falta caminar mucho ese trecho, pero creo que es un buen ejemplo el que tienen en tu país en la evolución que han dado en la lucha de mantener estos espacios ciudadanos. Tito, pero... En Colombia hay alrededor de 1.600 emisoras, de las cuales en México hay alrededor de 2.000, tengo el dato, de las cuales de esas 1.600, alrededor de 666 son emisoras comunitarias y 712 son comerciales. Es decir, el número de las radios comunitarias es muy similar al de las radios comerciales. Sí. Y en Colombia tenemos 1.024 municipios, quiere decir que por cada 2 municipios habría una emisora comunitaria. Prácticamente el cuadrante en Colombia no está dividido en 33 y 33%, digamos, en términos de la ley, pero en términos de la práctica casi que lo es, porque hay alrededor de 275 emisoras de emisoras públicas. Entonces, si nosotros vemos esa división entre estos tres, esta torta,
que tiene 3 partes, pues es de alguna manera similar. Entonces, esa es una realidad, digamos, que hay en el país. Sí, es parte de esa realidad radiofónica. Tito, pero cuéntame, de alguna forma, las nuevas tecnologías pudieran ser una oportunidad para las radios, básicamente en las comunitarias, o que sean un nicho de oportunidad para nosotros. Bueno, lo son primero, no por lo que la radio comunitaria pueda hacer, o no solo, mejor, no solo por lo que la radio comunitaria puede hacer para poner a correr su información en otros dispositivos, sino también cómo la radio comunitaria se puede apropiar o acercar a contenidos a los que antes no se podía acercar. O sea, no es solo que el Internet me sirva para subir información, sino también para descargar información, para hacer talleres de formación y capacitación, para tener cursos, para inscribirme en encuentros de formación, para mejorar mis programas de radio de acuerdo a lo que pueda estudiar, lo que pueda leer, para que antes de entrar a un programa pueda leer y aportar una nueva información o una información novedosa o actualizada. Es decir, en 2 vías. Las nuevas tecnologías en 2 vías. Una, para alimentarme y la otra, para alimentar. Porque si no me alimento, ¿cómo alimento a los demás? Y a veces lo que ocurre es eso. Queremos que nuestro programa sea escuchado por los demás, pero no escuchamos a los demás. Y quizás lo primero que uno pudiera hacer es escuchar el entorno. Y tras escuchar el entorno, pongo los dispositivos en favor de los entornos. A veces nos preocupa mucho que la gente nos escuche, y eso está bien. Pero insisto, si escuchamos nosotros a la gente nos va a escuchar. Entonces, ahí el asunto está en que efectivamente pueden haber códigos QR, pueden haber aplicaciones, celulares, inteligencia artificial, podemos tener robots, bots, podemos tener dispositivos electrónicos inalámbricos, alámbricos, micrófonos inteligentes, tarjetas virtuales, telepatía, brazos asistidos, podemos tener muchos asuntos tecnológicos y eso está bien y la radio pues echa mano de todos esos aparatejos como lo ha hecho en el pasado. El acento, no habría que olvidar que el acento está en ¿para qué los dispositivos? La gente tarde que temprano llegará a los dispositivos por sí mismo. O sea, una persona no necesita un curso para manejar un celular. En casa le pueden enseñar o él solo lo puede aprender. Pero de pronto si le ayudan a pensar, si la radio ayuda a que la gente piense, eso también sería importante. Entonces, tecnologías en 2 vías, una para alimentar y otra para alimentarnos. Sí, creo que esa es la fórmula, escuchar lo que la ciudadanía requiere para que trabajemos en relación a esa demanda, ¿no? A esa necesidad que tiene la sociedad. Bien, hablar contigo, Tito, me ha ayudado a entender más cosas y me ha ayudado a abrir más el panorama. En realidad es un gusto poder escuchar tus experiencias de hacer radio, de cómo hacer la radio y de cómo vemos la radio. Bien, amigos y amigas, radio escuchas y a quienes nos ven en la página de Facebook, te invitamos a que nos escribas tus comentarios y también nos puedes hacer llegar a través del WhatsApp 55 23 13 25 34. Tenemos que irnos a un corte de estación y en breve regresamos a Senderos a la Paz. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en nuestro último segmento y estamos festejando el Día Internacional de la Radio en compañía de Tito Ballesteros desde Colombia. Tito, hablar contigo de la radio me ayuda más a entender la necesidad que tenemos de conectarnos con las necesidades de la sociedad, con sus demandas, con la importancia que tiene o que debiéramos de darle a la radio comunitaria. Explícanos si tenemos que ver de alguna forma a la radio comunitaria como un servicio a la comunidad, que es lo que nos ha estado diciendo a lo largo de todo este programa, y con esa responsabilidad social. ¿Cómo la radio puede ser de gran ayuda a la sociedad en los casos de desastres naturales, de las crisis económicas que viven nuestros países
o como lo que hemos estado viviendo en la actualidad con la pandemia? ¿Cómo le hacemos? Hace poco con unos profesores universitarios de Colombia trabajamos en un texto, La radio y el coronavirus, y allí se registraban 20 aprendizajes de la radio en tiempos de pandemia, aprendizajes que también pueden funcionar para desastres naturales, por ejemplo. Ciertamente son momentos muy particulares, digamos, absolutamente novedosos. Cada día trae su propia enseñanza. Por eso en este radio y coronavirus se abordaban 20 formas frente a esa circunstancia. Y bueno, entonces una radio pedagógica, una radio que ilustra, una radio que informa pero que también contextualiza. Nada de eso es nuevo, eso se ha dicho desde hace mucho tiempo. Quizá un acento importante para los medios en general es la necesidad de aprender sobre nuevos temas. Es triste que los narradores deportivos o comentaristas deportivos nos quieran meter el fútbol a toda hora. Es lamentable. O sea, es un irrespeto absoluto, porque el hecho de que les guste a ellos tanto y les fascine, no quiere decir que a las audiencias sintamos lo mismo, por Dios. Podrían dejarnos descansar ya. Los gustos, evitar esos gustos tan particulares para poder realmente mirar a los gustos de las audiencias. Y creo que en tiempos de desastres o en todas estas circunstancias tan particulares y dolorosas, pues la radio aprende y en general todos aprendemos, ¿cierto? Porque son situaciones realmente nuevas. Y en esa nueva forma de sentir el mundo, me parece que el gran aprendizaje está en dejar atrás. Porque cuando ocurre un desastre natural, inmediatamente la radio cambia, se transforma y empieza a aparecer un periodismo solidario, un periodismo de ayuda, un periodismo útil. El periodismo útil. ¿Es útil lo que hacemos? ¿A quién le sirve lo que hacemos? Entonces, estos momentos de crisis despiertan una solidaridad. Y fíjate que hay periodistas cuidando a las personas. Cuídese, la mascarilla, tenga esto, lo otro, los cuidados, no salga. Entonces hay gente cuidando gente en un periodismo de soluciones. Y creo que las crisis llevan al periodismo inmediatamente a encontrar soluciones. Y uno ve que inmediatamente se hacen campañas, foros, eventos. Termina el desastre y entonces todo sigue como si nada hubiera ocurrido y volvemos a las noticias del día a día. Pero son las circunstancias particulares las que nos enseñan estas formas de ser, como en la vida, ¿no? En la casa, el esposo que pelea con la esposa y luego de la crisis entonces descubre que en ese dúo amoroso había algo que hay que recuperar. Pero por lo demás, si no ocurre el disgusto, el problema, la tragedia, lo que sea, entonces los días van corriendo normales. Sí, creo que esa parte que comentas de cómo hay que voltear a ver a la sociedad y en relación a ella poder promover los nuevos contenidos, ayudamos a la gente a que reflexione, que se haga solidaria, que se haga empática con la problemática y que todos podamos verla desde otra perspectiva. Eso es interesante y creo que la perspectiva que nos ayudas con esta charla, sería importante que la retomáramos desde aquí. Ahora me gustaría que pudiéramos comentar un poco en relación al trabajo que has hecho con la radio en la promoción de la cultura de paz. Eminentemente una necesidad que se tiene en la actualidad por el círculo de violencia que vivimos, pero ¿cómo podemos a través de una radio ofrecer este servicio tan importante? Creo que fue hace 2 bienales, hace 2 bienales en México, en Zacatecas, presentamos junto a la profesora Graciela Martínez un documento sobre la radio y la paz. Lo hicimos en Zacatecas, no en el contexto de la Avena. Y en ese documento se reflejan algunas reflexiones sobre cómo los medios pueden impulsar estos momentos de paz.
y allí se consignan algunas ideas, justamente invitan a los periodistas en el manejo de la información. Temas que pueden no resultar del todo novedosos, pero evidentemente el uso del lenguaje, las ediciones que nosotros hacemos, ¿cierto? En la radio, esas ambulancias que van sonando, las voces aceleradas en los noticieros cuando abren las noticias, la suma de muertos, heridos, tragedias. Eso de alguna manera es real. Cuando uno conversa con una persona en la casa y la persona habla rápido y de manera acelerada, lo puede poner a uno nervioso. Igual ocurre con los medios. Pero a los medios les encanta eso. Es una realidad de los medios, no todos. Esa fascinación por la explotación del morbo. Y claro, está el sentimiento popular porque a la gente también le encanta eso. La gente le encanta eso. Los noticieros abren con esa situación, el orden público es el pan de cada día. Entonces, esas agendas que están relacionadas con los conflictos y tal, que son ciertos, obviamente no hay que ocultarlos, pero también hay otros hechos distintos a esos. Entonces, ¿cómo contribuir? Pues bueno, desacelerando todas esas impresiones bélicas en el medio, en el mismo uso del lenguaje, desacelerando, digamos, lo que está consignado allí es al final una reflexión sobre cómo realmente, si la radio en su agenda apuesta por temas distintos a los que a veces están en la misma agenda todos los días, podría la radio contribuir. A la radio comunitaria, por ejemplo, le encantan las noticias que salen en los noticieros nacionales. No es que no sea importante, pero hay noticias que están en la comunidad que nunca serán nacionales, jamás lo serán. Y entonces el que está llamado a poner ese reflector es la radio local para amplificar esos asuntos que son importantes y que ayudan a la comunidad. Es que hay una cosa cierta, Verónica. Si uno está diciendo todo el tiempo que todo está mal, pues bueno, el sentimiento es que todo va a estar mal. Y entonces le dicen, pero mire, es que lo mataron en la esquina. Sí, pero salvaron a otras personas. Hay muchas noticias que también son buenas, que también hay que contar. Por ejemplo, en Colombia, hoy, en este momento, en la ciudad en la que yo estoy, los casos de pandemia en los últimos 15 días iban diariamente en 800, 700, 600, 500, 400, 300 y hoy en día los casos diarios van en 272 casos diarios. Uh-huh. Y el titular del periódico local fue las camas de UCI siguen en crisis, algo así. O sea, la noticia no fue ni ha sido un titular que diga disminuye el COVID en la ciudad, porque eso es una noticia también. Claro. ¿Por qué tiene que decirse que cuando sube, los casos suben, van en aumento, tiempo récord? De todo lo que tiene que ver con la crisis sube, pero cuando las cosas mejoran, también son una noticia. ¿Por qué no averiguamos por qué han mejorado? Uh-huh. ¿Por qué hemos pasado de 800 a 275? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Por qué siempre el agua puerca? Y eso es lo que es lastimoso también, porque de alguna manera esa exacerbación de los ánimos no contribuye mucho. Sí, eso no abona a la cultura de paz, ni abona a la pacificación social. Y deberíamos de ver esa parte también positiva y que creo que ahí también las radios tenemos la responsabilidad social de hacerlo. Creo que tienes toda la razón. Estamos llegando al final de este programa y quiero invitarlos a que nos escriban sus comentarios en nuestra página de Facebook, en esa radio 97.3 FM. Y definitivamente hemos tenido un festejo formidable en compañía de Tito Ballesteros, desde Colombia, que nos permitió tenerlo en Senderos a la Paz en este Día Internacional de la Radio. Para ir concluyendo, Tito, coméntanos y compártenos, por favor, una reflexión final a manera de conclusión que pueda enlazarse con el tema de la cultura de paz y el compromiso que tenemos la radio comunitaria en este día tan especial. Bueno, yo creo, Verónica, que la idea sería vincularse con la comunidad. No es nada nuevo, no es nada extraordinario, pero efectivamente, pues, saber quien hace radio, que tiene una herramienta muy potente, muy
capaz, es una herramienta transformadora. Usted que hace un programa de radio tiene una herramienta en la que amplifica una voz que puede movilizar a la sociedad. Creo que debemos recuperar ese sentido potente de la radio y saber que no es que hagamos uno que otro programa, simplemente podemos movilizar formas de pensar. Si no fuera así, los grandes medios, o mejor, las grandes empresas o conglomerados económicos, no se frotarían las manos cada vez que tienen en su poder una emisora. Los medios de comunicación efectivamente dinamizan, cambian, pensar. Nosotros queremos acercarnos a unas radios dialogantes o ejercitar el ejercicio de la paz, habilitar ese músculo y fortalecerlo, pues tenemos que aprender también de cómo hacer la paz. Porque si no sabemos, si no estudiamos, si no leemos, si no comprendemos, ¿cómo puedo hacer un agente de paz desde la radio si no sé cómo hacerlo? Entonces, una radio que quiera acercarse a estos procesos de paz, pues me parece que debe acercarse a las capacitaciones, a las formaciones. ¿Cómo hacerlo? Porque puede ser que sepamos de radio, pero si no sabemos de esto otro, claro. Por eso no basta con saber de radio para abordar todos los temas. No porque uno sabe de radio se convirtió en un ecologista, no porque uno sabe de radio se convirtió en carpintero, no porque uno sabe de radio se convirtió en un biólogo, un químico, un físico. Hay que estudiar, y un periodista debe estudiar, debe formarse, debe capacitarse. Sin formación y capacitación, pues no es más que un micrófono ahí. Entonces, si una radio quiere decir incidente, me parece que hay que estudiar sobre la incidencia. Hacer un curso en la emisora, sino un curso intenso de muchas horas y un diplomado, no. Pero por lo menos sí sensibilizarse sobre cómo encontrar esos caminos de diálogo con la comunidad y a partir de allí ir caminando. Gracias, Tito. Esta plática en serio ha sido muy, muy afortunada el día de hoy. Sin embargo, desafortunadamente hemos llegado al final de Senderos a la Paz. Quiero agradecerte enormemente que nos hayas permitido charlar contigo. Espero que no sea la última vez, que podamos seguir estando en constante charla contigo, porque creo que la experiencia que tienes nos puede servir de mucho para la construcción, al menos en este programa, encaminada justamente a la paz. Te agradezco mucho, Tito, y pues si quisieras dar tu mensaje final. No, pues agradecerte, Verónica, por la invitación y desearte pues el más feliz día el Día Mundial de la Radio. Gracias, Tito. Bien, pues también quiero agradecer a Enesa Radio, a nuestro operador Gustavo Jafat, que está del lado de los controles. Te invitamos a que sigas la programación de Enesa Radio 97.3 FM. Te pedimos, por favor, que te quedes en tu casa. Si tienes que salir, hazlo con las medidas extremas sanitarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Sigue sintonizando la libertad de expresión. Gracias por tu compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.